El Tenerife se queda con 12 puntos y el golaveras particular a favor sobre el segundo clasificado después de la disputa de la jornada número 29. Son unas cifras mejores incluso que las de la semana pasada. El Tenerife está a 5 victorias de lograr el ascenso de forma matemática, pero yo creo que nos van a hacer falta incluso menos de esos 15 puntos. Hablaremos de ello a continuación, después de repasar primero los marcadores que nos dejó la jornada número 29 de este grupo primero de Primera Federación, que no dejan de ser sorpresivos porque hubieron 2 victorias locales y 8 empates, una animalada. Lo repasamos. El viernes se jugaron 2 partidos, Bilbao Athletic 1, Mérida 1 en ese duelo de aspirantes al playoff de ascenso y Derbi gallego en Espiñedo, Arenteiro 1, Celta Fortuna 1, una igualada que logró el equipo visitante en el tiempo de descuento. Para el sábado, 3 partidos, empezaron con el Real Madrid Castilla 2, Zamora 2, con un Zamora que neutralizó un 2-0 en contra, marcando 2 tantos en la recta final del partido para salvar un punto. Derbi gallego en Pasarón, Pontevedra 0, Ourense 0, y el primer partido que no se saldó en empate fue el último de la jornada del sábado, Ponferradina 3, Unionistas de Salamanca 1. No se pierdan el tercer gol del cuadro del Bierzo, un golazo de Frimpón desde lejísimo por toda la escuadra, un espectáculo de gol. Para el domingo quedaban 5 partidos por disputarse. Para empezar, en el Pedro Escartín, duelo por la permanencia, Guadalajara 1, Talavera 1. También igualada 1-1 en el Ancho Carro, Lugo 1, Arenas de Guecho 1, y en el Arenas de Guecho debutó como titular en la portería el guardameta cedido por el Tenerife, Sergio Aragoneses. El Tete se impuso a los Osasuna Promesas con un gol en propia meta, iba a decir de Gastón Valles, pero en propia meta. Ahora hablaremos en profundidad de ese partido de los blanquiazules contra el filial rojillo. Y por la tarde del domingo se jugaron 2 partidos, un duelo directo por la permanencia en el que Avilés Industrial y Cacereño empataron 1-1 y un duelo directo por entrar en playoff en el que Racing de Ferrol empató a 0 con el Baracaldo. El equipo gallego se queda con las ganas de meterse en una zona de playoff en la que continúa una jornada más el equipo vasco. Y repasados estos 8 empates y 2 victorias locales, vamos a hablar de una de esas 2 contiendas que no se resolvieron con igualada. Vamos a hablar de esa victoria del Tenerife por la mínima, sufriendo más de lo que todos nos esperábamos ante Osasuna Promesas en un partido que la verdad no fue nada bueno, sobre todo en la segunda parte por parte del equipo blanquiazul. Un Tenerife que formó de inicio con Dani Martín en la portería, con César Álvarez en el lateral derecho, David Rodríguez en el lateral izquierdo, con Landázuri y José León como pareja de centrales, con Juanjo Sánchez y Fabricio conformando el doble pivote, con Cris Montes en banda derecha, con Noel López en la izquierda y como jugadores más adelantados Gastón Valles y Enric Gallego. Un Tenerife que en la primera parte salió bastante bien. En los primeros 25 minutos de juego el cuadro blanquiazul fue el claro dominador, llevó el peso del partido, estaba constantemente llegando a la portería de Osasuna Promesas, un filial navarro que estuvo en ese primer tramo de partido pues metido totalmente en su campo, mandó de cabeza a Gastón Valles un balón al travesaño y el Tenerife era pues claro dominador del juego. Sobrepasado ese minuto 25, el Osasuna Promesas se estiró un poquito sobre el césped del Heliodoro y ya el dominio del Tenerife seguía, pero no tan abrumador como en ese primer tramo del partido. No obstante, al filo del descanso tuvimos una ocasión buenísima para adelantarnos en el marcador, otro balón que se estrelló a la madera y el posterior rechace que lo sacaría un defensa de Osasuna Promesas bajo los palos cuando ya estaba incluso superado el portero. El esférico rebotaría finalmente en el travesaño y bueno, el filial visitante, el Osasuna Promesas, escapó de milagro en esa acción con la que pues prácticamente concluiría un primer periodo en el que no hubo goles, pero en el que el Tenerife había acumulado méritos suficientes como para haber sacado renta a su favor, para haberse marchado por delante en el marcador, algo que lograría el cuadro blanquiazul a los 4 minutos del segundo tiempo en una acción donde falló estrepitosamente el Osasuna Promesas en un saque de puerta. El portero lo ejecuta en corto hacia el pico del área, Gastón Valle se percata de ese saque en corto, se anticipa al defensa de Osasuna al que iba ese balón, lo roba Gastón Valle, se mete en el área y mete un centro hacia la frontal del área pequeña. Esperaba Enric Gallego para empujarla al fondo de la red, pero Ibai Arrasate se interpuso entre ese balón y su destinatario y en un intento de despejarlo pues lo mandó al fondo de su propia portería. Gol en propia meta, autogol de Osasuna Promesas. Ibai Arrasate, él no quería, para adelantarse en el marcador el cuadro blanquiazul. 1-0, minuto 49. Los más de 12.000 espectadores presentes en el Heliodoro nos las prometíamos muy felices, pero todo lo contrario. A los 5 minutos del 1-0, penalti a favor de Osasuna Promesas. Lo lanza Ander Yoldi y paradón de Dani Martín para salvar los muebles, para salvar al Club Deportivo Tenerife. Igual que hiciera la segunda vuelta contra el Real Madrid Castilla, providencial el guardameta blanquiazul Dani Martín, deteniendo abajo un penalti con una manopla de bastante mérito. Gran parada de Dani Martín para evitar el empate de Osasuna Promesas. El minuto 64
llegaría un triple cambio en el Tenerife. Se marcharían Noel López, Enrique Gallego y Cris Montes y saltarían al terreno de juego Ulloa, Valde y sorprendentemente Iván Chapela, después de que en la rueda de prensa previa al partido Álvaro Cervera dijera que estaba en mala forma y lo puso a falta de 25 minutos, un poquito más del final del partido. Un partido que estaba pues en una fase un poco de correcalle, sin dominador claro. En la segunda parte el Tenerife ni empeoró, pero tampoco mejoró con esos cambios y el Osasuna Promesas pues no estaba incómodo como había estado en el tramo inicial del partido. Las ocasiones no llegaban hasta que el Tenerife empezó a flaquear en defensa. Perdimos un balón en el medio campo propiciando un contragolpe peligrosísimo del filial navarro con un 2 contra 1. Muy pero que muy peligroso. David Rodríguez, que había estado implicado en la pérdida de balón en medio campo, no abandonó la jugada y acabó cortando en el punto de penalti un balón que venía cargado de veneno para convertirse en el tanto del empate. Osasuna Promesas creo que lo gestionó un poco mal en ese 2 para 1, insisto, peligrosísimo dentro del área del Tenerife. Susto mayúsculo y el partido que con ese marcador corto y con las dudas que le estaban entrando al equipo, pues la verdad es que nos estaba poniendo a todos muy pero que muy nerviosos. Encima, para colmo de males, en el minuto 77, David pues avisa al banquillo de que tiene molestias físicas y tiene que abandonar el terreno de juego. Es sustituido David Rodríguez por Antal Jacobisvili y acaba jugando José León como lateral izquierdo. El Tenerife incapaz de cerrar el partido. Osasuna Promesas pues intentando crear peligro sobre la portería de Dani Martín y tuvieron ocasiones. El filial navarro tuvo ocasiones claras para empatar el partido. En el Tenerife entró Alasan en el minuto 84 en lugar de Fabricio y en la recta final, pues ahora se me vienen a la cabeza un cabezazo de Ander Yoldi después de un centro de banda derecha. Cabecea Ander Yoldi en la frontal del área pequeña a bocajarro, inexplicablemente la manda por encima del larguero. Ya luego en el tiempo de descuento que se añadieron 7, pues Osasuna Promesas en la última le roban la cartera al Landazuri, se planta, no sé si era Carlos Lumbreras dentro del área mano a mano y la manda fuera. Creo que el propio jugador Carlos Lumbreras, el número 7, tuvo otra ocasión bastante clara en esa segunda mitad. La verdad es que se pasó francamente mal, lo pasamos mal porque Osasuna Promesas, insisto, aparte del penalti, creó ocasiones muy claras como para poner el empate en el marcador. Al final, 1-0 ganó el Tenerife. Sensación agridulce porque el juego no fue bueno, porque en la segunda parte el equipo hizo muy mal juego, pero al final dulce la victoria, como no puede ser de otra manera, porque el Tenerife suma 3 puntos de oro, 3 puntos importantísimos que nos consolidan más todavía en ese liderato en el grupo primero de Primera Federación. Un liderato en el que el Tenerife ahora tiene 12 puntos de ventaja más el golaveras particular sobre el Celta Fortuna. 63 puntos para el Tete, 51 para el Celta Fortuna después de su empate en Espiñedo ante el Arenteiro. Quedan 27 puntos en juego, 9 partidos. El Celta Fortuna, si lo ganara todo, llegaría a 78 puntos. Dudo que el Celta Fortuna lo ganara todo, pero llegarían a 78 en el mejor de los casos para ellos. El Tenerife, si gana 5 de los 9 partidos que quedan, llegaría a esos 78 puntos y por tanto sería matemáticamente equipo de segunda división. Con 5 victorias lo lograríamos, pero yo creo que, vista la trayectoria del Celta Fortuna, dudo que vaya a ser un pleno de victorias en las últimas 9 jornadas. Así que cada vez más cerca del objetivo de ser campeones de grupo, pero eso sí, de cara a las próximas jornadas en las que nos enfrentamos a rivales que también están en la zona de descenso, que se juegan la vida, que van a darlo todo. El Tenerife tiene que mejorar mucho la imagen ofrecida en la segunda parte y quizás parecerse algo más a lo que vimos en el primer tramo del partido, donde el equipo fue dominador y creó situaciones de gol. Nos faltó que entrara la pelota en ese primer tramo, pero ese es el camino y no el de una segunda parte que, insisto, a mí me pareció la peor de la temporada jugando el Tenerife como local en esta temporada 2026. ¿A ti qué te pareció esta pírrica victoria blanquiazul ante Osasuna Promesas? ¿Y qué te pareció el resto de la jornada 29? Que recuerda, nos dejó la victoria del Tete, el triunfo de la Ponferradina en casa y 8 empates. Comenta, dale me gusta y hablemos del fútbol de bronce.